Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a esta clase de Hechos. El día de hoy estamos comenzando el capítulo 2, así que bienvenidos. Bien, pues si tienes por ahí tu Biblia, por favor, trasládate al libro de los Hechos. Vamos al capítulo 2 y vamos a darle lectura. Recuerden, pues estamos haciendo este recuento. Los apóstoles están en Jerusalén, al igual que reunidos varios hermanos, ¿verdad? Los discípulos. Bastantes personas ahí reunidas, estábamos hablando, acerca de 120 personas, estábamos hablando en la última clase que fue el capítulo 1, ¿verdad? Ahora estamos acá en el capítulo 2, así que vamos a darle lectura y vamos comentando, estudiando, así sucesivamente. Dice ahí el versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Bueno, aquí inmediatamente el versículo 1 ya nos habla de una palabra que suena muy rimbombante, ¿no? Muy natural y muy normal hoy en día, pues Pentecostés. Pero vamos a analizar un poquito esta palabra, que realmente es una fiesta. Es una fiesta judía. Bueno, normalmente los judíos tienen 7 fiestas, pero tienen 3 principales fiestas, que es la Pascua, que es la principal, tabernáculos y también la fiesta de Pentecostés. En estas fiestas se reunía la gran mayoría de los judíos que venían de muchas partes. Y vamos a analizar un poquito esta palabra. Esta palabra tiene un prefijo griego que es penta y significa 5, ya sea pentágono, 5 lados, ¿verdad? Pentateuco, 5 libros, penta. Pero Pentecostés ya junta la palabra, significa 50. 50. ¿Qué quiere decir? Que 50 días después de la fiesta de Pascua, para ser exacto, el domingo, la fiesta, se puede decir, de las primicias, que fue el día que resucita Jesús, 50 días después se celebra esta fiesta. Esta fiesta que también tiene sus inicios también ahí en el Éxodo, porque 50 días después de haber salido de Egipto, ellos están en el Sinaí y reciben la ley, reciben las tablas de la ley por medio de Moisés. Entonces en esta fiesta se trae frutos de la tierra, se hacen sacrificios como toda fiesta judía también, pero se recuerda que la ley de Moisés fue dada. Es una gran celebración. La ley de Moisés fue dada como también como un pacto que estaba haciendo Dios con ellos y el pueblo de Israel aceptó, ¿verdad? Estamos hablando del Éxodo. Ahí tú lo puedes leer en Éxodo esta historia, pero estamos hablando de 50 días. Entonces era una gran fiesta, mucha gente venía de muchas partes, había, como vamos a ver, ¿no? En este capítulo, que venían de diferentes lugares, incluso con diferentes idiomas, ¿verdad? En el cual ellos nacieron, pero eran judíos. Bien, vamos a darle lectura a los siguientes versículos, que es el versículo 2 y dice así, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Bueno, ustedes recuerdan, estamos hablando de la promesa que Jesús había dicho, y claro, proféticamente, allá en el Antiguo Testamento también se declaraba pues que este suceso vendría, el Espíritu Santo vendría. Y claro, tiene toda una función. Todo lo que va a hacer el Espíritu Santo en este libro de los Hechos, pues es por eso que nosotros podemos decirle al libro de los Hechos del Espíritu Santo, y no tanto los apóstoles, sino del Espíritu Santo, usando a los apóstoles. Así que bueno, llega el Espíritu Santo y dice ahí que fue de repente, dice ahí que vino como un estruendo, como un viento. Y bueno, nosotros sabemos que bueno, Dios se ha manifestado a través de diferentes maneras, formas, incluso con voz audible. Pero a Dios, como dice la misma palabra, ¿no? Nadie le ha visto jamás. Lo que es, bueno, en el caso a Dios el Padre. La forma visible de Dios podemos decir que es Jesús. Jesús dijo, bueno, quien ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Pero bueno, también el Espíritu Santo lo hemos visto también manifestado en diferentes maneras. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento como una paloma. También tanto en el Antiguo como en el Nuevo, como en forma de viento, como en este momento que estamos aquí leyendo el versículo 2. Pero también dice que como fuego. Ahí el versículo 3 nos habla, dice, se le aparecieron lenguas repartidas y después dice como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vemos que el fuego también es una manifestación de parte de Dios. Ustedes recuerdan
ese Shekinah, ¿verdad? La presencia de Dios. Allá en el Éxodo, en las noches, había esa columna de fuego. Entonces el fuego también puede representar esa presencia de Dios, esa manifestación sobrenatural. Y ellos, los apóstoles, los discípulos que estaban ahí reunidos, entendieron inmediatamente, esto es el Espíritu Santo, esto es la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice que empezaron a hablar en lenguas. Fue un don que se repartió justo en ese momento por la necesidad que había, pero fue algo sobrenatural. Y aparte, había mucha gente aprovechando de una fiesta de personas que venían de muchos lugares. Era una buena oportunidad, una excelente oportunidad de predicar el Evangelio. Excelente oportunidad para compartir las buenas noticias. Era necesario este don clarísimo. Claro que sí. Entonces, ¿por qué? Porque esta gente regresaría a sus lugares de origen. ¿Y qué llevarían ahora consigo? El Evangelio. Llevarían consigo un mensaje que salva vidas, un mensaje que ellos tenían que proporcionar quizá a las personas que estaban alrededor. Y fue así como también comenzó, se puede decir, esta explosión del Evangelio. Más personas se convertían. El Evangelio llegó a muchos lugares. Pero el inicio de todo esto, fíjense, fue una fiesta. Fue una fiesta donde el Espíritu Santo se manifiesta de esta manera a través de estos dones especiales para ellos. Bueno, vamos a pasar al versículo 4. Vamos a darle aquí lectura al versículo 4. Avanzamos. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, antes de seguir hablando sobre a ver qué idiomas o qué lenguas, vamos a analizar un poquito el versículo 4 donde dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ustedes recordarán que, bueno, los apóstoles, ahí en Juan, me parece que es el 20, ahorita lo vamos a analizar, Jesús ya había soplado el Espíritu sobre ellos. Déjenme buscar ese versículo, lo tenemos aquí en la Biblia. Me parece que es Juan capítulo 20. Está en Juan capítulo 20, versículo 22. Vamos ahí al versículo 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto fue a sus discípulos. Entonces ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, pero a lo mejor no habían sido llenos del Espíritu Santo, que es algo quizá diferente. El Espíritu Santo venía a cumplir justamente toda su tarea, toda su función, y fue justamente en este día de Pentecostés cuando ahora sí completamente venía la llenura del Espíritu Santo, convencía a mucha gente, todo lo que es las funciones del Espíritu Santo. Pero aquí debemos diferenciar en qué es el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Bueno, el bautismo del Espíritu Santo hablamos un poquito de él en el capítulo 1, que fue la lección pasada, pero vale la pena aquí recordarlo para que pueda quedar un poquito todavía más claro. Bueno, a diferencia del bautismo con el Espíritu Santo, pues el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia única. Nosotros habíamos acordado que es justamente en el momento de la salvación, cuando una persona cree en Jesús, decide seguir a Jesús, en el momento que recibe ese gran regalo de la salvación, cuando la persona ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, en el momento que se entrega, sucede algo muy importante que también nos habla la Biblia, que el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida y hace todo un proceso. No solamente somos salvos, no solamente nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, sino que suceden más cosas. ¿Qué sucede? Somos puestos de una familia a otra, la familia de las tinieblas. Estábamos perdidos en tinieblas, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados, venimos a nacer de nuevo. Y ahora, ¿dónde nos coloca? En una nueva familia, la familia de Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo también, ¿verdad? Ahora, éramos esclavos de Satanás y del pecado, pero ahora somos libres para convertirnos en hijos de Dios y siervos del Dios Altísimo. Bueno, este proceso, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo, y nosotros le podemos conocer como, bueno, el bautismo del Espíritu Santo sucede en ese momento de la salvación. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo constante, es algo que nosotros debemos también procurar para estar llenos del Espíritu Santo. La misma Biblia nos dice, antes bien, sed llenos, como si fuera una responsabilidad nuestra. Y lo vamos a hablar un poquito. Vamos a ver algunos pasajes aquí. Y bueno, el primero, para el bautismo del Espíritu Santo, vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículo 13. Aquí nos da un poco de luz. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, es el momento en que uno es salvo, dice ahí lo siguiente,
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, me perteneces, eres mío. Vamos por favor a otro pasaje que nos va a dar un poquito también más de información. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Allá atrás, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice ahí: porque por un solo espíritu, se refiere al Espíritu Santo, dice, fuimos todos que bautizados. Y recuerden que la palabra bautizado es ser sumergido, inmerso en, ¿verdad? Estamos sumergidos, que dice ahí, todos fuimos bautizados en un cuerpo, o sea, puesto de una familia a otra. Ahora estamos en el cuerpo de Cristo, se refiere a la iglesia, ¿verdad? Dice ahí, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué es lo que está sucediendo? Justamente el Espíritu Santo vino también para eso, para que los nuevos creyentes pasaran de una familia a otra, y esa función es gracias al Espíritu Santo. Dice, todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Es justamente esa función, de pasar a esta familia ahora. Y sucede en el momento de la salvación, en el momento que una persona confía en Jesús como su Señor y Salvador. A diferencia de la llenura del Espíritu Santo, la vamos a analizar también con algunos pasajes. Y vamos por favor a este que es el más conocido, que está ahí en Efesios capítulo 5, allá adelantito de Corintios, Gálatas, luego Efesios. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice ahí, dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y esto da la idea de que, por ejemplo, dice, no te embriagues con vino. Nosotros podemos investigar un poquito, puedes meterte ahí a Google, sobre cuáles son las etapas de lo que es el alcoholismo, y también esas etapas, cómo te llevan a la embriaguez. Y aún dentro de la embriaguez vamos a encontrar pues las diferentes, cómo se llega ahí, ¿verdad? Las diferentes etapas. Llega un momento donde uno puede estar tomando, hasta ahí no hay ningún problema. Pero poco a poco, si uno sigue tomando, el hígado no es lo suficiente como para tratar de desintoxicar, se puede decir, el torrente sanguíneo. Y por lo tanto, ese alcohol que va subiendo y es en exceso, intoxica inmediatamente las neuronas, intoxica inmediatamente las funciones cerebrales. Y por lo tanto, se van perdiendo algunas cuestiones de coordinación, algunas cuestiones de pensamiento, hay desinhibición. Y la gente empieza a ser controlada más que nada por el alcohol. Y empieza a hacer cosas que en su juicio no haría. Empieza a ser ridículos, empieza a decir palabras, empieza a decir chistes, cosas obscenas, diferentes situaciones que normalmente cuando estás en tu juicio no haces. Y a eso le conocemos como embriaguez. Empiezas a caminar mal o, peor aún, te puedes caer, un mal golpe. Si ves, todo lo que ocasiona el ser controlado por el alcohol. Y acá dice el apóstol Pablo, mira, es mejor, o antes bien, ¿no? Mejor ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que la llenura del Espíritu Santo es dejar que el Espíritu Santo de Dios nos controle nuestra vida, controle nuestro pensamiento, nuestra boca, nuestras palabras, nuestros actos, el cómo nos llevamos con las demás personas, cómo somos como las demás personas. Pero el asunto aquí es que, aunque el Espíritu Santo mora ahí, no todos aquí están llenos del Espíritu Santo, sino que la llenura del Espíritu Santo tiene condiciones, pero también tiene resultados y frutos, aún frutos. Hay personas que dicen ser cristianas y aún creo yo que son salvas, van domingos, listo, ahí los ves, pero frutos se les ve muy poco. O incluso llegan a tener un momento de su vida de emoción, quizá donde ellos estuvieron en un ayuno, estuvieron orando, estuvieron en una conferencia donde el mensaje fue tan claro que las personas fueron tocadas por el mismo Espíritu Santo para que tomaran decisiones y listo. Pero después de un tiempo, si eso no se procuró, no se ora, no lees la Biblia, no te congregas, no te juntas con más personas que aman al Señor, koinonía me refiero, no vas a ningún evento de estos que son hechos muchas veces en las iglesias para uno edificarse, pues bueno, no te extrañas de que tu vida no esté pasando nada, de que te sientas muchas veces vacío, de que no te sientas lleno, justamente eso, no te sientes lleno, muchas veces no tienes la respuesta de Dios, piensas que a lo mejor Dios no te contesta, te sientes vacío porque no estás lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no estás justamente procurando esto. Por eso dice, antes bien, sed llenos, como si esto dependiera de ti. Y es así, mira lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre esto.
Bueno, primero vamos a hablar de los requisitos, ¿no? Mira lo que dice ahí Efesios 4:30. Y justamente estamos ahí en Efesios, capítulo 4, versículo 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir? Que nuestro pecado, aún nuestras malas decisiones que sabemos que le desagradan a Dios, contristamos al Espíritu Santo. Algo por lo cual nosotros estamos haciendo y evitamos ser llenos. ¿Sí ves? Es todo lo contrario, lo entristecemos. Vamos a buscar otro versículo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Sí ves? O sea, somos responsables. Nos está hablando de una responsabilidad. Nos está diciendo, bueno, esto depende también de ti. Somos responsables. Dice, no lo apaguéis. Bueno, estas cosas nos impiden ser llenos del Espíritu Santo. Dejar ser controlados por Dios. ¿Sabes quién está tomando el control cada vez que hacemos esto? Eres tú. Somos tú y yo. Nuestro pecado, nuestra carne. Nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos nos llevan a tomar decisiones que muchas veces a lo mejor no queremos y batallamos con eso, sí, pero si no le das la batalla, o sea, nunca lees la Biblia, no haces un devocional, no oras, no vas a las sesiones de oraciones para orar como iglesia también, porque muchas veces decimos, no, yo oro desde mi casa. Sí, pero ¿sabías tú que también en la palabra podemos ver que la iglesia se juntaba para orar y cosas sucedían, milagros sucedían? Por eso el libro de los Hechos lo estamos estudiando. Tú vas a notar que aquí la oración es sumamente importante. Estoy seguro que después de estudiar Hechos, la oración en tu vida debe ser algo importante. Deberás tomar una decisión y podrás decir, no, definitivamente tengo que ir a orar. Definitivamente tengo que invitar a otros a orar también. Así que vemos que también depende de nosotros. La llenura del Espíritu Santo no es una, se puede decir, emocionalmente. Acá no vamos a ver en el libro de los Hechos que llamamos al Espíritu Santo. Tú no ves esa clase de enseñanza o de doctrina llamando al Espíritu Santo como si el Espíritu Santo se fuera y viniera. Jamás. Tampoco lo vamos a ver, no vamos a ver una enseñanza sobre que la llenura del Espíritu Santo, su principal manifestación son lenguas o una euforia muy exagerada, de manera que la gente se cae y se ríe o llora o algo así. No, al contrario, hay acción. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo empieza a tomar decisiones. La gente es transformada. La gente empieza a impactar su medio, su familia. La gente empieza a hablar, no hay vergüenza. Aunque le estén poniendo una espada, la gente continúa. Aunque le estén latigando, te encierran en la cárcel, la gente no se va a asustar con eso, porque el Espíritu Santo te está controlando, ¿sí ves? Eso lo vas a notar en el libro de los Hechos. Así que a lo mejor puede ser que cambie tu forma de pensar sobre el Espíritu Santo. Por eso son los hechos del Espíritu Santo. Así se le conoce, porque vemos esta manifestación que hoy en día es tan necesaria si queremos ver vidas transformadas. Allá el mundo está lleno de gente que necesita cristianos llenos del Espíritu Santo, no emocionados. Porque las emociones van y vienen. Un día te emocionas, un día quieres ir, quieres hacer, quieres ir de misiones, quieres servir a Dios. El día que viene la primera prueba, estás rechazando a Dios, te enojas con Dios, nunca quieres aceptar su voluntad. ¿Sí ves? Entonces, te animo a que sigamos estudiando. No te asustes, sino continúa aquí. Sigue escuchando la palabra de Dios, porque estoy seguro que Dios sigue hablando en nuestra vida a través de esto. Ahora, mira, para mostrarte un poquito más y que todavía mucho más claro, también hubo hombres que acá la palabra de Dios nos dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Pues bueno, vamos a leer si estaban llenos del Espíritu. Pues vamos a ver cómo era su comportamiento, cómo se manifestaba esa llenura. Bueno, vamos a ver ahí algunos resultados. Dice ahí, vamos por favor ahí, todos están en Hechos. Vamos al capítulo 4, versículo 8 de Hechos. ¿Ok? Capítulo 4, sin perder la cita que tenemos, ¿verdad? La cita que tenemos aquí en el capítulo 2, porque vamos a regresar. Así que bueno, vamos ahí al capítulo 4, versículo 8. Dice ahí, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿lo ves? Dice, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. O sea, habló. Fíjate, qué miedo es hablar ante gente en público, y mucho más si estamos hablando de gobernantes, porque tienen el poder para matarte, encerrarte, encarcelarte, latigarte. Se requiere de una llenura del Espíritu Santo para tener el valor de hablar. ¿Sí ves? Vamos comprendiendo por qué es necesario estudiar esto. Esto no se trata de emociones. No. Si eres soldado de Dios, si realmente Él te llamó a esto,
debe ser valiente, pero la valentía y los frutos, lo que va a hacer que nos lleve al siguiente paso, al siguiente nivel de fe, se puede decir, es el Espíritu Santo. Ve este hombre, Pedro, pescador, transformado, discipulado por Jesús. Ahora, investido de poder, lleno ahora del Espíritu Santo, vemos a un Pedro muy diferente. El poder cada vez que él hablaba. ¿Te imaginas? Bueno, más adelante vamos a ver cuántos se convirtieron en el primer sermón. Esto es increíble, llenos del Espíritu Santo. ¿Tienes un ministerio? ¿No eres efectivo? Quizá te falta ser lleno del Espíritu Santo. Procúralo. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿verdad? Otro hombre, vamos a buscar también el versículo, ahí mismo, versículo 31. A ver, 4:31. Dice, y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y hablaban con denuedo que la palabra de Dios. Es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Ese es el principal propósito de la iglesia, es seguir haciendo discípulos. Es un mandato de Jesús, Mateo 28. Los últimos 6 versículos, id y haced discípulos. Sí, pero el hacer discípulos, estamos hablando de que tengo que quitarme la pena. Debo de dejar mis intereses, mis planes, mis proyectos personales para enfocarme en los planes que Dios tiene para mi vida. Y entre ellos es que en el camino de esos planes yo tengo que estar hablando del Evangelio y hacer discípulos. A donde quiera que Dios me lleve. Ahora, si tienes un llamado especial a la India, un llamado especial a África, o no sé, a donde tú quieras, eso ya sería algo muy personal y particular, ¿verdad? Que Dios también lo hace. Pero si no es tu caso, pues listo, donde quiera que estés, donde quiera que vayas, sea tu trabajo, escuela, casa, familia, iglesia, donde quiera que estés, listo, tú tienes que estar manifestando justamente esto. ¿Estás lleno? Habla. Habla sobre las cosas de Dios, no te quedes callado. El Espíritu Santo hace eso en aquellos en los cuales controla, los que están llenos del Espíritu Santo. Otro pasaje, por favor, vamos a capítulo 7 de Hechos, versículo 55. Aquí más adelante, 7:55, y es justamente lo que estamos hablando. Dice ahí, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos al Hijo del Hombre que está en la diestra. Y ustedes saben esta historia de Esteban, fue apedreado, pero él no se quedó callado. Imagínate ustedes y yo hablando del Evangelio, que de repente, ¡cállate! O te vamos a aventar unas piedras. Te vamos a matar si no te callas. ¡Cállate! Lleno del Espíritu Santo, Esteban, él recibió amenazas, pero él continuó hablando, predicando, recibe las pedradas, y lleno del Espíritu Santo, listo, Dios le permitió tener esa visión y continuó hablando. Llenos del Espíritu Santo. Aquí no vemos que hay emoción, una euforia pasajera, porque eso es lo que es. Muchas veces te puedes emocionar y euforizar en algún evento. Al siguiente día se te olvida. Al siguiente día no quieres ni servir a Dios, ¿no? Te cansaste en el evento, ¿no? Entonces, es lleno del Espíritu Santo. Esto es otro nivel. Estos son los soldados de Dios. Él requiere de soldados que quieran ser llenos, que se dejen controlar por Dios. Dejar a Dios que tome el timón de nuestra vida, que Él nos lleve al lugar donde Él decida, y yo estar dispuesto, que aunque no lo sé y no conozco porque yo no sé el futuro, pero sí confío en el que va a manejar mi vida, sé a dónde me va a llevar, y a donde me lleve tendré que hacer la voluntad que Él quiere que yo haga. ¿Estás dispuesto el día de hoy? Si ves, qué interesante es esto. Bueno, vamos a hablar de otro, porque a lo mejor dices, bueno, pues, a lo mejor no me queda claro. Bueno, checa, vamos a seguir checando. Dice acá, capítulo 13, versículo 9. Vamos al capítulo 13. Seguramente estamos hablando ya de Pablo. Así es, capítulo 13, versículo 9. De Hechos. Dice, y habiendo zarpado... No, este no es. 13:9, ahí está. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, otra vez habló. Parece ser que los hombres de Hechos, que nos habla que estaban llenos del Espíritu Santo, hablan. No hay vergüenza. Ellos saben que hay poder. Hay mucho riesgo, eso sí. Vemos que generalmente cuando hablan es riesgo. Pero solamente alguien lleno del Espíritu Santo lo va a hacer.
Sabemos que el hablar de Cristo nos trae riesgo, ¿no? Desde una persecución, desde, ¿sabes qué? Pues cállate, no me interesa. O hasta que te digan, pues aleluyo, o va el santurrón, el religioso, ¿no? El cristianito. Pero esa persecución se puede intensificar de manera que te puedan encerrar en la cárcel, que te puedan golpear, incluso matar o perseguir de manera intensa, ¿no? Como en ciertos países donde está prohibido. Y se requiere justamente en esos lugares también personas llenas del Espíritu Santo. Tú querrás ir a Irán o Irak o a cualquier otro lugar, yo le llamo las grandes ligas, pero pues, ni siquiera te atreves a hablarle a tus familiares por vergüenza. Sé lleno del Espíritu Santo. Aprovecharás la oportunidad como estos hombres llenos de hablar de Cristo, listos, a lo mejor sin ofender, pero muchas veces para ellos va a ser ofensivo y tendrás que hablar. El último, y ahí mismo, en el versículo 52, fíjate, capítulo 13, versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Una cosa es gozo y otra cosa es esas emociones eufóricas exageradas, ¿no? Donde la gente se cae y todo el rollo. Ahora, yo no estoy criticando, no estoy diciendo aquí que no lo crea. Yo creo que Dios se puede manifestar de diferentes maneras y lo hizo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no lo vemos tan así, tan claro, pero el día de hoy debemos de tener cuidado. Tenemos de tener cuidado. Lo mejor es ir a la Biblia y no que te cuenten, que te digan. No, si lo que vas a escuchar, listo. La Biblia tiene que ser respaldado nuestra práctica. Si Jesús no lo practicó, ¿por qué lo debo practicar yo? Si los apóstoles que fueron discípulos directos de Jesús no lo hicieron, no lo mandaron, no lo practicaron, ¿por qué lo practicas? Te estás exponiendo a que no le agrade a Dios. Y el hecho de que a ti te agrade no quiere decir que le agrada a Dios, o que por buenas intenciones tú lo quieras hacer, pero eso no quiere decir que a Dios le agrade. Debes de tener cuidado. Recuerda que los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño, fuego que Dios no pidió. Y si era fuego, Él les dijo, que era del altar donde se hizo el holocausto. Pero ellos trajeron un fuego extraño, quién sabe de dónde. ¿Y qué pasó? Los consumió. Entonces, vemos también a través de la historia de la Biblia que no por ser bueno o que para mí me parezca que no, esto va a funcionar en la iglesia, cuidado, tienes que filtrar eso por la palabra de Dios. Si eso filtra, adelante y hazlo con gozo y ánimo, ¿no? Qué bueno que hay gente que se atreve a hacerlo y que tiene que levantar la voz, levantar la mano y animarse, ¿no? Y para la gloria de Dios. Pero si vas a hacer algo que tú sabes, que para saber si sí le agrada, si esto filtra la vida, mejor no lo hagas, no te expongas, ¿sí? Ánimo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando aquí. Ahora vamos a regresar a nuestro pasaje con capítulo 2, ¿verdad? Ahí estamos. Versículo 5. Dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, en todas las naciones bajo el cielo, y hecho esto estruendo junto con la multitud, estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué quiere decir? Que aquí la manifestación de este don de lenguas, en este momento, en este caso, eran idiomas. Y eran idiomas, pues, de la tierra. Eran idiomas reales, lenguas, pues, o dialectos, como quieras llamarle, pero eran idiomas conocidos. ¿Para qué? Había una función. Aquí la vamos a escuchar, ¿no? El por cual se manifestó este don. Había un propósito. Dice, estaban todos atónitos, maravillados, diciendo, miren, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar nuestras lenguas, las ¿qué? Maravillas de Dios. Hay un mensaje y ese mensaje se entiende. Esto es muy importante poderlo analizar porque pues, hoy en día de verdad hay tantos movimientos que muchas veces el don de lenguas es algo más confuso que un don, ¿no? No edifica y tampoco hay un traductor, ¿no? Que pues Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 12 y capítulo al 14, nos habla justamente de este don, que creo son los únicos dos lugares donde el don de lenguas se habla y se expresa algo, ¿no? No mucho, pero sí se expresa, que es en el libro de los Hechos, en esta parte, y hay otros 3 pasajes más que los vamos a ir analizando conforme avanzamos, pero también en el libro en la carta a los Corintios, capítulo 12 al 14. Pablo lo habla, pero más que nada como
por algunos problemas que estaban pasando. No tanto como para, háganlo, ¿no? Pero sí les dijo muy claro que sea uno, máximo dos, pero con intérprete. Y que si no había intérprete, pues que callaran. Entonces ahí lo puedes tú analizar, está del capítulo 12 al capítulo 14 esta información. Más adelante podemos analizarlo cuando estudiemos la carta a los Corintios, pero ahorita pues, nada más es algo sencillo, que si no abarcamos más tiempo, ¿verdad? De la clase. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre el don de lenguas, que eran idiomas. Para contarlos, ustedes pueden contarlos, son 15 por lo menos aquí manifestados, por lo menos de 15 lugares diferentes. Y bueno, ustedes recuerdan que también hubo lenguas en el Antiguo Testamento. Génesis 11 nos habla sobre esta torre, ¿verdad?, que se construyó, y entonces Dios envía, pues obviamente una disciplina, ¿no?, un juicio hacia estas naciones que estaban ahí reunidas, y les reparte lenguas como maldición. ¿Para qué? Para que se repartieran en toda la tierra. Ese fue el mandato. Pero acá parece ser que esta maldición se revierte. Ahora no es maldición, ahora es una bendición que hasta el día de hoy es manifestada en diferentes lenguas. Porque hoy en día en diferentes lenguas se alaba a Dios. En español, en inglés, en francés, en portugués, en mandarín, en japonés, en coreano, y aún dialectos en las cuales se ha traducido el evangelio. Y nosotros podemos investigar en internet en cuántos dialectos está la Biblia. Te vas a dar una idea y tú vas a decir, definitivamente este Pentecostés, lo que está sucediendo era una señal de que ahora iba a ser la tierra bendecida. Ya no una maldición, sino bendecida a través de estas lenguas, donde se iba a manifestar que la gloria de Dios, como dice acá en el versículo 11, dice, escuchamos que las maravillas de Dios, hoy en día las maravillas de Dios se escuchan en diferentes lenguas. Esto es para darle la gloria a Dios, ¿no? Es increíble. Todo así comenzó. El día de hoy seguirá hasta que venga Cristo. A lo mejor no estoy seguro, pero seguramente hablaremos un solo idioma todos. Yo no he visto en la Biblia donde a lo mejor se explique esto, pero bueno, podemos pensar que será un solo idioma. Y se acabará esto de las lenguas, pero el día de hoy se manifiesta a diferentes idiomas las grandes maravillas de Dios. Y bueno, ahora se convierte en una bendición, ahí comienza la gran predicación. Y bueno, las lenguas son como una señal también de que se está adoptando ahora. Los judíos digo, ok, ustedes rechazan a Cristo, pues ahora estoy adoptando a las demás naciones. Las lenguas también, aquí en Pentecostés, estamos viendo que Dios está adoptando a diferentes naciones. Como lo vamos a ver en el libro de los Hechos, va a haber griegos, va a haber de diferentes lugares, ¿no?, del Imperio Romano y hasta la fecha. Vamos a leer, por favor, uno de los pasajes que nos habla sobre esto, y está en Hechos, capítulo 10, versículos 14 al 20. Por favor, trasládate ahí al libro de Romanos, perdón. Romanos, capítulo 10, 19 y 20. Dice ahí, vamos a leer desde el 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no has conocido esto, Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaron por mí. Habla de que además de los judíos, además del pueblo hebreo que Dios escogió, Dios se manifestará a todas las naciones. De eso habla la Biblia en diferentes pasajes. Yo escogí pero hay diferentes pasajes que habla sobre esto, que iba a suceder. Vamos a leer uno más. Está ahí mismo en Romanos capítulo 11, versículo 11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Así que aquí encontramos también esta enseñanza de que Dios va a incluir no solamente al pueblo de Israel, sino dice a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos. Así que si tú no eres judío, pues eres gentil. Yo me considero gentil y aquí está. Dios manifestándose a mi vida, me salvó y ahora soy parte de esta gran familia, del mismo cuerpo de Dios. También cuando estudiemos la carta a los Romanos vamos a hablar sobre este árbol en el cual nosotros fuimos puestos, ¿verdad? Este árbol se refiere a Israel, pero ahora nosotros somos ahí injertados. Disfrutamos de estas mismas bendiciones, ahora también como hijos y escogidos de Dios.
Bien, hermanos, aquí le vamos a dejar. Como conclusión, pues bueno, yo creo que el Señor ha hablado a nuestra vida. Sed llenos del Espíritu Santo fue el tema, ¿no? Prácticamente. Así que nos está invitando el Señor a que dejemos que Él controle nuestra vida. Pero necesitas, si no te estás congregando, necesitas congregarte. No estás leyendo tu Biblia, por favor léela. No estás orando, empieza a orar. Tienes que tomar una decisión y sed lleno del Espíritu Santo. Y entonces empezarás a notar que ahora tu mente, pues también tu visión empieza a cambiar, tus planes empiezan a cambiar. Ahora estás en el plan completamente de Dios. Tu boca, tu forma de hablar, tu forma de tratar a los demás, los frutos. Empezamos a tener más gozo, más paz, más paciencia, más amor con los demás. Si ves, más dominio propio. Y nos sentimos plenos, llenos en paz con Dios, llenos del Espíritu Santo. Pero también hay poder. Cuando hablamos, la gente parece ser que nos escucha, se empiezan a convertir. ¿Por qué? No eres tú, no soy yo, es poder. Solo aquellos, como vimos, llenos del Espíritu Santo. Así que te animo, cierra ahí tus ojos, vamos a orar. Señor que estás en los cielos, muchas gracias, Padre, por este día. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias por recordarnos, Señor, que tú debes de tomar el control de nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, y disfrutar de esa llenura, Señor, para que tú te manifiestes, Señor, a través de nuestra vida. Nos uses con poder, Señor, y que podamos ser de impacto a esta sociedad, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.